La impronta es un fenómeno epigenético que engloba modificaciones del genoma en la línea germinal dependiendo de su padre de origen, materno o paterno, generando una expresión diferencial en el individuo. Este proceso es regulado por el centro de control de impronta durante la gametogénesis. El mecanismo molecular de la impronta se asocia a una de las modificaciones epigenéticas más estudiadas, la metilación del ADN, que ocurre predominantemente en los dinucleótidos simétricos CpG. La detección de los genes improntados en unos tejidos no implica necesariamente que el gen esté improntado en otros tejidos. ¿Cómo surgieron las improntas? Se conocen varias hipótesis. Una de las más relevantes es la del conflicto de intereses entre sexos. Esta propone dos estrategias. El padre tiende a favorecer el tamaño de la descendencia sin tener en cuenta los recursos maternos y la madre responde por igual a la demanda fetal de nutrientes sin comprometer embarazos futuros. Descubrimiento de las improntas. Fue descrito por primera vez en 1960 por Helen Cross en la mosca Ciara. Sin embargo, fueron demostradas de manera formal hasta 1991. Cuando se descubrió la expresión selectiva materna de IGF2R y la expresión paterna de IGF2. La hipótesis del surgimiento de las improntas encaja perfectamente con la función de este primer gen descubierto, ya que se expresa paternalmente en ratones y humanos, y su producto es un factor de crecimiento tanto para los compartimentos placentarios como embrionarios, mientras que el receptor de IGF2 se expresa por la madre y funciona antagonista a este. Improntas identificadas. Existen aproximadamente 80 loci específicos con impronta en mamíferos, y alrededor de la mitad de estos son de expresión placentaria. Efectos generales del padre de origen. Muchos genes improntados desempeñan papeles importantes en la regulación del crecimiento embrionario, la función placentaria y procesos neuroconductuales, por lo que la expresión aberrante de estos se ha relacionado con varias enfermedades, anomalías en el desarrollo y tumores malignos en humanos. Varios estudios publicados en los últimos años han sugerido que hay una mayor incidencia de trastornos de impronta asociados con tecnologías de reproducción asistida en humanos. Se ha reportado una mayor cantidad de trastornos de improntas como el síndrome de Beckwith-Wiedemann y el síndrome de Angelman. Enfermedades de improntas famosas. Síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman, síndrome de Beckwith-Wiedemann. Tanto en Prader-Willi como en Angelman, los pacientes han perdido una sección pequeña e idéntica del cromosoma 15. Este es un caso claro de herencia epigenética de un trastorno. Los niños con Prader-Willi y Angelman tenían exactamente el mismo problema genético. Les faltaba una región específica del cromosoma 15. La única diferencia era cómo heredaron el cromosoma normal. Esto es otro ejemplo de un efecto de padre de origen. Síndrome de Prader-Willi se da cuando el cromosoma 15 anormal es heredado del padre. Síndrome de Angelman se da cuando el cromosoma 15 anormal es heredado de la madre. Síndrome de Beckwith-Wiedemann se da cuando se encienden las dos copias, tanto materna como paterna, de un gen en el cromosoma 11, cuando normalmente solo debe expresarse la versión derivada del padre. En este síndrome, el gen clave parece ser IGF2. Al expresar a las dos copias de este gen en lugar de solo una, se produce el doble de proteína IGF2 de lo normal y el feto crece demasiado. Hay otra manera en que los pacientes pueden heredar Prader-Willi o Angelman. Algunos pacientes con estos trastornos tienen dos copias totalmente normales del cromosoma 15. No hay deleciones ni mutaciones de ningún tipo. Sin embargo, los niños desarrollan las condiciones. Específicamente se ha detectado casos de niños con Prader-Willi donde tienen dos copias normales del cromosoma 15, pero el problema es que se han heredado ambos de su madre y ninguno de su padre. Esto se conoce como disomía uniparental. Uno de los padres aporta dos cromosomas. De igual forma, se han registrado casos de niños con síndrome de Angelman donde la problemática es exactamente lo contrario. Ambas copias del cromosoma son heredadas del padre y ninguna de la madre.